para dar inicio. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo para la gloria del Señor. Voy a pedirle a mi amado pastor Luis Flores que nos ayude pues dando inicio a esta reunión que tenemos en esta tarde. Amén. Amén. Bendiciones con todos los pastores, los ministros, los obreros, los alumnos que están educándose en este prestigioso seminario. Le damos la gloria al Señor porque Él nos ama y nos quiere que nos eduquemos en su palabra. Amén. Para no caer en sectas y no caer en palabrería. Bendito Dios para siempre. Bendecimos la vida de nuestro pastor Marvin Cabrera, elevado sea Dios para siempre, a nuestro apóstol Luis Eduardo Díaz y a cada uno de los que están conectados en esta preciosa tarde. Vamos a inclinar nuestra cerviz. En esta tarde le vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, adoramos tu nombre y te bendecimos, Señor amado. Te damos gracias. Muchísimas gracias, mi Rey amado, porque un día más, una clase más, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre mío, Señor amado. Estamos en este lugar, Señor amado, que empezando un día nuevo, una tarea, Señor. Señor amado, gracias por los que se conectaron, gracias por los que se van a conectar. Gracias por las tareas, por los deberes, Señor. Gracias porque das sabiduría, Padre eterno. En ese nombre que es sobre todo nombre, Padre mío, oramos y decimos, Señor amado, sabiduría y ciencia, Padre mío, para poder asimilar, Señor amado, todo lo que salga de la boca de tu siervo, Padre mío. Creyendo y confiando que usted lo hace, Dios mío. Señor amado, cada día, Señor amado, que pasa, aprendemos algo, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Dios mío, Señor. Bendecimos su nombre, Jehová Jireh, al Rey Todopoderoso. Alabado sea Dios para siempre. Le pedimos a cada uno de los ministros que se estén añadiendo, que se estén conectando. Hoy por hoy tenemos un seminario. Le animo en el nombre de Jesús de Nazaret para seguir inscribiéndose, para seguir mandando las tareas. Oiga, en otro lado, bendito Dios para siempre, no enseñan, no comienzan a enseñar conforme a la Escritura. Y la gloria sea del Señor que estamos llevando un maná del mismo cielo. Amén. Esperando en el Señor que todo vaya bajo la mano poderosa de Jehová. Y le damos la bienvenida a toda esta sala preciosa. Que el Dios de los cielos siga añadiendo a los que tienen que ser educados a través de este seminario. La paz del Señor con cada uno de vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues una vez más, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a iniciar en esta tarde con esta cuarta clase, ¿cierto? En donde pues venimos aprendiendo sobre la Biblia. En realidad, como ustedes lo ven, el módulo es algo no muy amplio, podríamos decirlo. Sin embargo, no hemos tenido el sentir de ir por algo más profundo, por enseñar un poco más de lo que el Señor nos ha permitido también aprender. Y es por esa razón que agregamos estas clases en las cuales estamos viendo lo que es dispensaciones y también estamos viendo lo que es, y vamos a ver el día de hoy, los pactos. Amén. Pues son las formas como nosotros podemos entender la Sagrada Escritura. Y es que si podremos nosotros hacer panoramas bíblicos, es por medio de entender los pactos que el Señor tiene para con su pueblo, los pactos que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, en esta tarde preciosa vamos a dar inicio a esta clase. Permítanme ponerme los auriculares, me había olvidado. No tengo los parlantes hoy acá. Se me llevaron los parlantes, pero no son los dueños los que se lo llevaron. El que hoy entiende. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a meditar en esta tarde en la siguiente clase y vamos a hablar sobre lo que son
los pactos. ¿Está por acá mi hermano Josué Vallejo? Mi hermano Josué Vallejo está por acá, por favor. ¿Me confirma? ¿No está aún? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que vamos a ver en esta tarde. Permítanme compartirles la pantalla. Por favor, cerramos los micrófonos. Perfecto. Cerramos los micrófonos. Y pues de esta forma empezamos también con este tiempo maravilloso, ¿sí? Déjenme silenciar los micrófonos, por favor. Muy bien. Estamos silenciados. Hoy vamos a ver lo que son los pactos. ¿Qué es lo que quizá cada uno de nosotros entendemos por pactos? Cuando nosotros hablamos de pactos, perdón, cerré la... Perfecto. Cuando nosotros hablamos de pactos, estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de contratos. La palabra pactos está derivada del hebreo berit, y este significa pacto o alianza. Esta palabra aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. Y también encontramos la palabra griega diateque, que significa pacto o testamento. Esta palabra aparece 36 veces en el Nuevo Testamento y ambas se traducen como pacto, acuerdo, alianza o promesa. Estos contratos o estos pactos pueden establecerse entre los hombres o también entre Dios y los hombres. Cuando se mencionan los pactos, algunos estudiosos mencionan 7, otros también mencionan 8 pactos entre Dios y la humanidad. En ese sentido, un pacto es una declaración de los propósitos y designios que Dios promete cumplir. Cuando la respuesta humana a esos propósitos es obediencia, hay bendiciones. Pero cuando la respuesta humana a esos propósitos de Dios para con el hombre es desobediencia, pues también hay disciplina de parte del Señor, ¿sí? Entonces vamos en esta tarde a ver lo que son los pactos en la Biblia. Como lo acabo de mencionar, los pactos pueden ser considerados también como un acuerdo, como una alianza, ¿cierto? Como un acuerdo, como una alianza. Algunas veces en la Escritura nosotros hemos leído inclusive sobre el pacto de sal, ¿no? Justo ayer estaba leyendo un poco más sobre lo que es el pacto de sal y encontraba allí que cuando se hacía un pacto de sal, por ejemplo, entre dos hombres que iban a vender un terreno, supongamos, iban a vender un terreno para que la persona no pueda luego retroceder de la decisión que estaba tomando, hacían un pacto de sal. ¿Cómo se hacía? La sal era muy valorada en la antigüedad, pues la sal era era prácticamente una moneda de cambio. Antiguamente las personas hacían cambios, trueques, como nosotros los conocemos, de cosas valiosas a cambio de la sal, porque era muy importante. Entonces, ¿cómo hacían un pacto de sal? Un pacto de sal se lo hacía cuando un hombre venía con su bolsa y tenía sal en granos y el otro también la tenía. Entonces, una persona sacaba de su bolsa un puñado de sal y la vaciaba en la bolsa de la persona con quien estaba haciendo el contrato. Y la otra persona hacía lo mismo, sacaba un puñado de su bolsa y la ponía en la de la otra persona.
Es así que esto tenía una representación simbólica muy especial, porque si alguno de los dos hubiera querido romper el pacto, tenía que devolverle la cantidad exacta. Y ahora pregúntese usted, imagínese usted, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo iban a poder hacer eso de devolverle la cantidad exacta, los granos exactos que la otra persona le había entregado? Pues era prácticamente imposible, era prácticamente imposible. Por eso es que la escritura habla de pactos de sal. ¿Por qué? Porque no deben de ser rotos y por mucho que la persona se afane o quiera hacer algo, no debe de violarlos, no debe de violentarlos, porque esa no es la voluntad del Señor para con los hombres. Los pactos son una característica importante de la enseñanza de la Biblia. La escritura nos muestra 7 pactos. Acabamos de ver acá en la diapositiva, precisamente, acabamos de encontrar que cuando se mencionan los pactos, algunos estudiosos mencionan 7. Hay otros que mencionan 8 pactos entre Dios y la humanidad. En realidad, en esto es por el asunto de que algunos prefieren dividir el pacto edénico con el pacto adámico, otros prefieren unificarlo, otros también prefieren hacer una división entre el pacto mosaico y el pacto levítico. Algunos inclusive hacen un solo contenido y lo llaman el pacto sinaítico. En este se unifica el pacto mosaico, el pacto levítico y el conocido también pacto palestino. Sin embargo, hoy quiero estudiar con ustedes los pactos desde una perspectiva en la cual vamos a poder observarlos todos. Vamos a poder observarlos todos. Acá tenemos, mire, por ejemplo, acá hemos resumido en uno solo el pacto edénico con el pacto adámico. Continúa el pacto noético, continúa el pacto abrahámico, sigue el pacto palestino, luego viene el pacto mosaico, continúa el pacto davídico y terminamos con el nuevo pacto. Entonces, volviendo al contenido específico de lo que es un pacto. La palabra pacto proviene del latín pactum, y esto es un acuerdo, una alianza, un trato, un compromiso, cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipula. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. El pacto también es un acuerdo o un vínculo entre Dios y el hombre que conlleva un propósito divino, el cual es determinado por Dios mismo. Tengamos muy claro lo que es un pacto. Es un acuerdo, es algo, imagínense, solo piense usted, el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios maravilloso, haciendo acuerdos con los hombres, haciendo pactos con los hombres. Qué fácil es para Dios, ¿cierto? El poder tomar decisiones por causa de la desobediencia del hombre y simplemente decir, hasta aquí llegaste. Imagínense si cuando Adán y Eva pecaron en la primera dispensación que estábamos viendo, como es la dispensación de la inocencia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios podía haber raído de la faz de la tierra su existencia y haber creado una nueva genealogía, pero Dios no quiso hacerlo de esa forma. Dios siempre ha estado dispuesto a darle oportunidades al hombre, porque Dios ama a la humanidad. Dios ama a los hombres. Dios se siente comprometido con la humanidad por causa de su amor, porque son su creación. Miren lo que dice en el libro de Isaías. Dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es una pregunta que se hace Dios. Mire cómo Dios piensa tanto en el hombre, que en el libro de los Salmos, no recuerdo ahora exactamente el pasaje bíblico, pero dice, ¿qué es el hombre
para que en él pienses, o el Hijo del Hombre para que en él medites de día y de noche. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria, lo coronaste de hermosura. La primera creación que Dios estableció en el universo fueron precisamente y primordialmente los hombres, pero su segunda creación fueron su primera creación fueron los ángeles, pero su segunda creación fueron precisamente los hombres. Fueron los hombres. Cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios le da la autoridad que al hombre para poder hollar, para poder pisarle la cabeza a este ser, que cuando nosotros escuchamos su descripción en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, nosotros vemos una descripción de este ser que en su momento se llamó Luzbeel y que es un querubín protector que tenía una asignación tan grande. Y lo vemos ahora a Dios dándole tanta autoridad al hombre para que éste pudiese inclusive pisarle la cabeza a él. ¿Cuánto ama Dios a su creación? ¿Cuánto ama Dios a la humanidad? La Biblia nos habla a nosotros de 7 pactos, como los leímos hace un momento. Estos pactos se dividen en 3 categorías. Pactos condicionales, pactos incondicionales, también están allí los pactos generales. Los pactos condicionales se basan en las obligaciones y en los requisitos previos. Si el hombre no cumple esos requisitos, pues se rompe el pacto. Los pactos condicionales, en cambio, se hacen incondicionales, se hacen sin condiciones y se mantendrán independientemente de la fidelidad o infidelidad de una de las partes. Los pactos generales no son específicos de un grupo de personas y estos pueden involucrar a una amplia gama de personas. Un pacto condicional en las escrituras es el pacto mosaico. Las bendiciones que Dios le otorga a su pueblo dependen de la adhesión de Israel a la ley. Los pactos incondicionales, mencionados también en la Biblia, son los pactos abrahámico, palestino y davídico, en donde Dios promete cumplirlos independientemente de otros factores. Pues vamos a ver a través de la Escritura a Israel fallando una y otra vez. Vamos a ver a través de la Escritura a Israel cometiendo un montón de errores a través de los años y aún en la actualidad, como lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Aún en la actualidad, Israel no es un ejemplo, una buena influencia desde el ámbito espiritual, aún para la iglesia. ¿Por qué? Porque niegan la deidad del Mesías, porque se rehúsan a creer en él. Tanto así que, al igual que fue en la antigüedad, Israel cayó en idolatría, en paganismos, en tantas situaciones. La actualidad no deja de ser el caso. Hoy en día, las marchas gay más grandes del mundo, las concentraciones más grandes, lastimosamente, se realizan en Israel. Entonces, los pactos incondicionales son el abrahámico, el palestino, el pacto davídico también. En estos pactos Dios promete cumplirlos con su pueblo, con su nación, independientemente de cómo ellos se hayan portado. Los pactos, en cambio, que conocemos como los pactos generales mencionados en la Escritura, son los pactos adánico, el pacto noético o noémico también, como lo llaman algunos, y el nuevo pacto. Estos son de un alcance global. Cada uno de estos pactos los vamos a ir viendo a continuación de la siguiente clase que vamos a ver, ¿sí? Entonces,
Permítame compartirles nuevamente la pantalla para que veamos el siguiente pacto. El primer pacto que vamos a ver es el pacto edénico. En este pacto edénico, nosotros vamos a encontrar, y también vamos a hablar, como lo dije hace un momento, vamos a unificar el edénico con el adámico y vamos a encontrar la orden de Dios. Alguno dirá, pastor, pero eso parece lo mismo que vimos las semanas anteriores en las dispensaciones. Y por eso les pido a todos ustedes su mayor atención para estas situaciones, porque ustedes van a encontrar las diferencias que hay entre pacto y dispensaciones. Dispensaciones hablamos de periodos, pero pactos hablamos en cambio de lo que Dios ha decidido hacer con los hombres y lo que Dios ha prometido y también pide del hombre para poder hacer parte de este pacto. Génesis capítulo 1, en los versos 28 al 31 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva en este pacto, el pacto edénico. La orden que les dio era esta, fructifíquense y multiplíquense. Y en el verso 29 les dice Dios, y he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí vemos nosotros la obra que Dios hace y el objetivo con el cual Dios establece al ser humano en su creación. Fue ese, que el hombre se multiplique, que el hombre llene la tierra, que el hombre juzgue la tierra, que el hombre señoree en la tierra. A toda su creación. Imagínense tal autoridad que Dios le entregó al ser humano y que aún el hombre continúa teniendo. Algunos estudiosos bíblicos han señalado que precisamente esa era la delegación que tenía Satanás y los ángeles en la tierra en el principio. Quizás no la de fructificar y de multiplicarse, pero sí la de juzgar, la de señorear en la tierra, porque los ángeles fueron la primera creación del Señor. Pero observamos cómo cuando Satanás cae de la gracia, cuando Satanás se revela en contra del Señor, ahora Dios le da esta autoridad al hombre, y lo vuelvo a repetir como lo dije hace un momento, tanto así que ahora el hombre tiene la autoridad para poder inclusive aplastarle la cabeza, para atar, para desatar, para apagar los dardos de fuego del maligno. Mira lo que también dice el libro de Génesis capítulo 2 en el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí había también Bedilio y Onice, el nombre del segundo río es Gihón, el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asiria, el cuarto. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es uno de los pactos de los cuales estábamos hablando precisamente hace, hace un momento, de los pactos que tienen ciertas condiciones. El hombre, para poder disfrutar de el esplendor total de la gracia de Dios en este tiempo, tenía que cumplir con esa parte, no comer. Pero el hombre falló en ese pacto al comerlo. Y es aquí cuando entra el pacto adámico, precisamente. Y es por eso que algunos estudiosos de la escritura, algunos eruditos, han decidido precisamente hacer esto, de unificar el pacto edénico con el adámico, porque es en donde se habla la orden de Dios y también se puede notar la consecuencia que el hombre recibe por causa de su desobediencia. Dice Génesis capítulo 3, verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá nosotros encontramos esa provisión que Dios le da al hombre, en donde Dios le da la autoridad al ser humano para poder hollar. Como le decía hace un momento, la primera creación fueron pues los ángeles, porque decía yo que el propósito de Dios en esta dispensación, en este pacto también, no era el que los ángeles se procrearan, porque en realidad, según grandes estudios bíblicos, la cantidad de ángeles que existen en la creación del Señor supera enormemente a la cantidad de humanos que existen. Y estos existen desde la eternidad, desde el principio. Son la primera creación del Señor. Y pues Dios los había creado precisamente para que juzguen, señoreen la tierra, que organicen toda la creación. Pero cuando hubo este problema de la rebelión, aún los ángeles se dividieron en lo que conocemos nosotros como los ángeles y también los demonios. Podríamos decirle también los buenos y los malos en dos partes. Y es así que los buenos ahora también están para ser mensajeros de Dios, para también cuidar del hombre. Más adelante, cuando entremos a un segundo nivel, podremos nosotros ver un poco de lo que es angeología. Y vamos nosotros a ver un poco más sobre las asignaciones de los ángeles, la autoridad que los ángeles tienen y lo importante que son los ángeles en la creación del Señor. Amén. Entonces, en esta dispensación, el hombre y la mujer fueron colocados por Dios en un ambiente perfecto. Le fue dado una sencilla prohibición. Lastimosamente fallaron. Este periodo tuvo vigencia desde la creación de Adán hasta su caída, pero a causa del pecado había la necesidad de un nuevo orden. Por eso es que Dios hizo el pacto adámico, el cual no es solamente la maldición de la serpiente, sino que también prescribe condiciones que serán efectivas hasta que la creación sea liberada de los efectos de la caída y reciba la promesa de un redentor. Esto es lo que nosotros podemos observar en este pacto, en el pacto edénico y a su vez el pacto adámico. El pacto edénico porque fue hecho en el Edén. Fue hecho en el Edén con Adán y con Eva también. Pero luego tuvo que tener un cambio en lo que iba a ser del hombre, por cuanto le abrió las puertas al pecado. Tuvo que Dios hacer un cambio en estas situaciones, por cuanto el hombre rompió el pacto, y por eso es que entra inmediatamente el pacto adámico. Es por eso que entra. Y es que es así aún en la actualidad. Nosotros, al recibir a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo,
nosotros en ese momento, nosotros estamos haciendo un pacto con el Señor. Nosotros estamos haciendo allí un pacto con Dios, un pacto de buscarlo, un pacto de servirle, un pacto de amarlo, un pacto de adorarlo, un pacto de vivir para con Él. Pero si nosotros cambiamos las cláusulas, si nosotros dejamos los objetivos de Dios para con nuestra vida, es allí cuando las cosas van a cambiar. Dios va a tener que tomar otras decisiones para con la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido, cambiar las cláusulas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, Dios les ha hecho advertencias y Dios le ha dicho lo que deben de hacer y lo que tienen que hacer? Pero el hombre ha decidido pecar. Vemos, por ejemplo, en la historia, podemos nosotros ver a un Sansón. Vemos a un Sansón, el cual Dios le dice, tú vas a ser nazareo de nacimiento, tú no puedes juntarte con muertos, tú no puedes tomar vino y sidra, tú no puedes tomar mujer que no sea de tu pueblo, tú no raerás tu cabeza tampoco. Y encontramos a un Sansón que lastimosamente hace todo lo contrario. Precisamente lo que Dios le dice que no haga, Sansón empieza a hacerlo. Sansón lo hace, Sansón rompe los pactos. El nazareato era un pacto entre los hombres y Dios. Un hombre que decidía consagrarse como nazareo, hacía promesas. Y en cambio para Sansón, él fue pedido como un nazareo. Los otros nazareos, ellos hacían promesas, algunos hacían promesas de 10 años, de 20 años que iban a servir explícitamente en el nazareato, que iban a abstenerse de todas estas situaciones. Era una promesa que el hombre hacía, una asignación que tenía delante de Dios y la hacía también delante de los hombres. Dios no los obligaba a ellos, con excepción de Sansón, que fue pedido por Dios como un nazareato. Pero los hombres hacían un pacto con Dios para ser nazareos. Vemos a Sansón ahora rompiendo este pacto, aun cuando él fue pedido por Dios. Él fue pedido por Dios. ¿Qué vemos con Sansón? Vemos a un Sansón que al romper el pacto vinieron las consecuencias también. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Por causa de esto, Sansón pues tuvo que pagar con su propia vida, pues tuvo que morir en medio de los filisteos. Eso fue lo que le tocó vivir a Sansón. ¿Por qué razón? Porque desobedeció a Dios. Y es lo que pasa con el hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, escúcheme bien, Dios nos perdona. Dios nos perdona. El gobierno de Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Pero la justicia de Dios también hace que el hombre coseche lo que ha sembrado. El que siembra en corrupción, pues va a cosechar muerte, lastimosamente. Y es así que en la actualidad vemos a personas que están, por ejemplo, muchos de ellos padeciendo una enfermedad que ha sido llamada incurable, una enfermedad que ha sido incurable, y nos preguntamos, ¿y por qué Dios no lo sana? ¿Sabe? Ese hombre allí donde está pasando también un proceso de purificación, ese hombre, esa mujer, un proceso de purificación de su cuerpo y de su alma para acercarse más a Dios. Dios lo perdona. Es allí cuando Dios dice, yo te perdono, pero lastimosamente no podrás seguir en esta tierra. A veces Dios prefiere llevarse a alguien antes que dejar que su alma se pierda. Cuando una persona ha caído en la desobediencia, en su totalitarismo, en su soberanía, Dios toma decisiones conforme Él las quiere, y algunos prefiere Dios salvarlos, pero no sanarlos, porque hay muchas personas que han sido sanadas y han vuelto a caer en el pecado, han vuelto a caer en lo malo. Dios recuerda todo lo que sirvieron, como recordó a Ezequías. Ezequías le dice, acuérdate de mí, de cómo yo te he servido, todo lo que yo he hecho en el reino, en el templo. Y Dios le dijo, te aumento a tus años 15 años, te aumento 15 años. Lastimosamente Ezequías cometió otro error. Ezequías
le mostró todo los tesoros al templo, del templo y del reino a los asirios, y terminó volviéndose cautivo también, terminó siendo tomado por ellos, terminó Ezequías muriendo de una manera en la cual no era la voluntad del Señor, porque ya Dios le había dado vida, ya Dios le había dado años de vida, pero lastimosamente el hombre cambia las situaciones de su vida con sus propias decisiones, con sus propias decisiones. Continuamos con el pacto noético, algunos también lo llaman el pacto noémico. Sin embargo, tiene el mismo objetivo. El pacto noémico o noético fue un pacto incondicional entre Dios y Noé, específicamente, y también con la humanidad. Después del diluvio, Dios le promete a la humanidad que él jamás volverá a destruir la vida en la tierra con un diluvio. Y Dios le dio el arco iris como una señal de este pacto, una promesa que nunca más inundaría la tierra, y un recordatorio también que Dios puede y juzgará el pecado de los hombres. Por eso en el libro de Segunda de Pedro está hablando de que la tierra será consumida. Ya no será consumida con un diluvio de agua, pero será purificada con fuego. Es así como será consumida la tierra. Mira lo que dice el texto bíblico del libro de Génesis. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Este pacto, que es conocido también como uno de los pactos generales, se hizo entre Dios y Noé, después de que Noé y su familia salieron del arca, y al igual los animales. En este pacto, Dios está diciéndole al hombre y está poniendo una asignación. Y le está diciendo que no volverá a destruir la tierra, y le está haciendo una promesa. Y cada vez que aparezca su arco en las nubes, Dios dice, ustedes van a recordar este pacto. Oiga, qué penoso en realidad es el ver nuestra actualidad, lo que la gente está haciendo, lo que la gente está haciendo. Imagínense que hoy en día, para promover la diversidad sexual, miren lo que el hombre está haciendo. Tomó el arco iris, lo tomó como un símbolo de diversidad, y hoy en día es el símbolo del movimiento LGBTI. Cuando Dios dijo, más vale, cuando ustedes vean el arco iris, acuérdense de mi pacto. Dios precisamente destruyó toda su creación hasta ese momento con agua, destruyó toda la vida del planeta Tierra, con excepción de Noé y su familia y sus nueras. La destruyó precisamente por el nivel de pecado, el nivel de desobediencia de los hombres, tanto que Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 6, y me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre porque se ha rebelado contra mí. A Dios le duele lo que el hombre hizo. A Dios le duele tanto en su corazón lo que el hombre hizo. Y Dios dice, me duele haber creado al hombre. Y por eso voy a raer de la faz de la tierra a todo ser creado. Y hoy en día la gente está desafiando a Dios. Lo está desafiando de esta manera al utilizar el arco iris, que es una señal del pacto de Dios con los hombres, utilizándolo como un símbolo de diversidad sexual para poder hacer de sus delitos y sus pecados algo que ellos consideran que debe de ser aprobado por las demás personas sobre la faz de la tierra. Entre sus promesas, Dios
Dios prometió que ya no enviaría un juicio sobre la tierra. Además de eso, Dios también propuso este arco iris como señal de su promesa. Dios dijo que nunca más habría otro diluvio universal. El pacto de Dios con Noé define el camino de la humanidad y también establece la línea justa para la promesa del Mesías. Después del diluvio quedaron establecidos también los principios de lo que vendría a ser el gobierno de los hombres, de cómo los hombres jugarían también la tierra. Eso lo vimos un poco en lo que es la dispensación del gobierno humano. Pero esto es lo que pasa en este pacto, en el pacto entre Dios y los hombres, y lastimosamente los hombres continúan violentando ese pacto. Los hombres no han visto la importancia de esto y es por eso que no lo toman en cuenta. Cuando usted vea el arco iris, usted recuerde, hay una alabanza que sacó Marcos Witt hace muchos años y esa alabanza precisamente está enfocada en este pasaje bíblico de cuando Dios estableció esta señal del pacto en el cielo, que precisamente se encuentra, imagínense, esta señal se encuentra en el cielo, no se encuentra en la tierra, se encuentra en el cielo se lo ve, porque es como un intermedio entre Dios y los hombres estamos en la tierra, Dios está en el tercer cielo y el pacto está en medio. El pacto, el arco iris se encuentra en medio. Y cuando los hombres lo ven, deben de acordarse de Dios. Y cuando Dios lo ve, Él se acuerda de su pacto también con los hombres. Cada vez que veamos el arco iris, tengamos claro que Dios está acordándose de todas estas situaciones. En los últimos años, en medio de algunos acontecimientos que han ocurrido, ¿sabe? Luego de unos días, se ha visto la señal del pacto en los cielos. Y sabe, es que a pesar de que la ira de Dios se derrama sobre la tierra por causa de la desobediencia, Dios jamás va a dejar de amar al ser humano y va a dejar de pensar en él como lo que es, sus hijos y su creación. Y cuando vemos nosotros que aparece nuevamente el arco iris, recordemos a Dios. Recordemos a Dios pensando en cada uno de nosotros. Continuamos con el tercer pacto, el pacto mosaico. También algunos lo han unido con el pacto levítico, pero vamos a ver un poco la diferencia entre estos dos pactos. El pacto mosaico fue un pacto condicional que traería la bendición directa de Dios por la obediencia o la maldición directa de Dios por causa de la desobediencia sobre la nación de Israel. Parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 20 y el resto de la ley. Esta contenía más de 600 mandatos. Algunos afirman que son 613 exactamente leyes las que se encuentran en lo que es entre el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. Y entre ellos alrededor hay 300 positivos y 300 negativos. Nosotros estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento, como son Josué y Esther. Estos detallan cómo Israel tuvo éxito cuando obedecía la ley. Pero también nosotros vemos cómo Israel fracasó miserablemente por no obedecer la ley del Señor. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, detalla los motivos para la bendición y la maldición. Ahora mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren lo que Dios le dice a la nación de Israel. Le está diciendo acá, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes cuidan de guardar mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, van a ser un reino de sacerdotes, de gente santa. El objetivo de Dios
con este pacto era hacer de su pueblo, como lo fue desde el principio, un pueblo santo, un pueblo que lo tenga siempre a él presente, un pueblo que siempre esté pensando en él, un pueblo que lo haga quedar bien a él. Ese era el objetivo. Por eso dice, si ustedes dan oído a mi voz y guardares mi pacto. Hoy precisamente yo conversaba con mi hermana y con mi esposa de algo que ocurrió en mi vida, ¿no? Yo cuando era más joven, ya ahora ya estoy más viejito. Si pudiera la cámara reflejar, ustedes me encuentran aquí un lunar de canas. Pero cuando yo era más joven, mi mamá se fue y yo me quedé viviendo con mis abuelos. Entonces, allí viví con mis abuelos y con mis tías, unos primos allí. Y yo era un muchacho bien malcriado en realidad. Yo no puedo decir que fui un santo. Era un muchacho muy malcriado, boca sucia, de todo un poco, de todo un poco. Pero yo le decía hoy a mi esposa y a mi hermana de que justamente antes de que yo venga a Cristo, inclusive me había mi tía me había dicho que mejor ya me vaya a la casa porque ya no me soporta. Me botaron de la casa. Pero yo no me iba porque no tenía dónde ir. No tenía dónde ir. Pero vengo a Cristo y mi vida empezó a cambiar. Ya no era el mismo porque la Biblia dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 5:17, si no me equivoco, a veces se me enredan los versículos, pero la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y sabe, yo vengo a Cristo, pasó un poco de tiempo y me voy a vivir a la iglesia. Me quedé viviendo en la iglesia yo viví por 4 años en la iglesia, viví allí. En algún otro momento les contaré cómo fue eso. Pero precisamente había tenido yo estas situaciones de que me habían dicho que me vaya a la casa y entonces el lugar que se me presentó a mí como oportunidad para poder vivir fue la casa de Dios y yo no podía desaprovecharlo. Fue el mejor lugar. Eso me sirvió a mí para afirmarme mucho más en el Señor. Y yo les contaba a mi esposa y a mi hermana y les decía, desde aquel momento que yo vengo a Cristo y hago todos estos cambios en mi vida, yo no veo a mi familia acordándose. Mi familia se ha borrado de su mente y su corazón lo malcriado, lo resabiado, lo déspota, lo arrogante, lo altivo, lo orgulloso que pude haber sido yo. No, mi familia me ama. Mi familia me ama a mí. Mi familia me ama. Y es que es así como debe de ser la vida del ser humano. Cuando viene a Cristo, los cambios tienen que ser notables. Y por eso que la Escritura dice que aún nuestros pecados son echados a lo profundo del mar, son echados a un pozo, son olvidados por Dios. Y sabe, aún los hombres pueden olvidarlos, hacerlos a un lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos oído a su voz, cuando guardamos el pacto, nosotros nos convertimos en un especial tesoro sobre todos los pueblos, como el Señor se lo dijo a su pueblo Israel en el libro de Éxodo. Dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este pacto condicional prometía a los israelitas una bendición por la obediencia y también una maldición por la desobediencia. Gran parte del Antiguo Testamento narra el cumplimiento de este ciclo de juicio por el pecado y la bendición posterior cuando el pueblo de Dios se arrepentía y regresaba a Dios. Ahora mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Vamos a ver lo que nos señala la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Dice, y guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a tomarla, y para que os sean prolongados todos los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la que pasas para tomarla es tierra de montes y vegas,
que bebes las aguas de la lluvia y del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, y siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Mire cómo Dios nos hace un llamado de atención al ser humano, a que tengamos muy claro cuál es esa tierra en la que nosotros hemos poseído, cuáles son los propósitos de Dios cuando nosotros también podemos entrar. Y estoy espiritualizando un poco en esto, ¿no? Sin embargo, este es el pacto mosaico, un pacto con el pueblo de Israel. Pero me gusta, una vez que analizo el trasfondo de las cosas, por eso les había enviado a que ustedes como tarea hiciesen lo que es los métodos de interpretación, ¿cierto? ¿Cuántos hicieron la tarea ya? Espero que ya todos la hayan hecho. Algunos hoy no les he respondido porque recién me han enviado la tarea hoy. Entonces, por esa razón, no he podido responderles. Por esa sencilla razón, yo no he podido responderles porque me enviaron la tarea recién hoy. Pero los que me la han enviado anteriormente, algunos ya les he podido responder y he podido conversar inclusive con algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, en este pacto nosotros encontramos a Dios haciéndole, poniéndole condiciones a su pueblo para la bendición y también explicando las consecuencias por la maldición. Por causa de la obediencia viene bendición, pero por causa de la desobediencia viene también maldición sobre los hombres de la tierra. Un hermano me estaba preguntando, y perdóneme que me había olvidado, ¿cierto?, de responderle. Precisamente me estaba preguntando sobre lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, por cierto, ahora lo estoy recordando, y allí dice, esa es la conocida también ley del levirato. Esta ley del levirato es una ley que fue para ese tiempo, tiene sus razones específicas. Esta ley consistía en que cuando un hombre moría y no había dejado descendencia, su hermano tenía que tomar a su mujer y poder así hacer descendencia para su hermano. Ese fue el pecado que cometió Onán, porque él no quiso hacer descendencia para su hermano. Y me preguntaba si es que aún continúa esta ley aún continúa vigente en la tierra. Mire, esa ley tenía un objetivo. El objetivo, uno de los objetivos primordiales era por causa de la herencia. Al el hombre no haber dejado hijo, su nombre iba prácticamente a desaparecer. Además de eso, muchos hijos en la antigüedad compartían los bienes, que aún hasta el día de hoy hay algunos que comparten los bienes. Sin embargo, al no haber dejado descendencia, lo que ocurría era que su esposa quedaba prácticamente en la calle. No podía pelear inclusive o pedir que le sean otorgados los beneficios de haber sido la esposa de él. No es como ahora que, pues bueno, las leyes sí, si eras la esposa, si tú eres la esposa y él murió, tú eres la dueña de lo que él tenía. Anteriormente no era así. Por eso era necesario que venga un hijo para que se pueda tomar también la tierra, porque eran parte de las leyes de la herencia. ¿De la herencia para qué? Para que la mujer no quedase en la calle, para que la mujer no quedase en la calle. Si el hombre decidía no querer darle descendencia a esta mujer, porque si nosotros vemos en el libro de Levítico, en cambio, vamos a observar una contraposición. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico dice que no codiciarás tampoco a la mujer de tu hermano, ni la tomarás por mujer, porque es como que estuvieses con tu hermano. Asimismo, como no podrás tomar a la mujer de tu padre, le dice inclusive, porque en las leyes lo prohíbe. Pero en este caso, esta ley era la ley del levirato, en la cual primero el hombre tenía que haber muerto, porque si no, no iba a ser aprobado. Lo segundo era que tenía que haber una situación también de posesión
de bienes. Entonces, por eso era esta ley. Hoy en día, esta ley para nuestra actualidad, eso es, bueno, aún en pueblos orientales, aún todavía sigue vigente estas leyes que son tradicionales más que todo. Pero estas leyes no son para nosotros. No son para nosotros. Así que si alguno por ahí anda codiciando a la cuñada, tenga mucho cuidado. Va a estar esperando que se muera el hermano para llevarse a la cuñada. No, no, no. Tenga mucho cuidado. Además de eso, debía el hombre haber sido soltero. El hombre que iba a tomar a la mujer de su hermano debía de haber sido soltero. No es que si mi hermano se murió y como yo, y como él no va a dejar descendencia, yo tengo a mi mujer y voy a tomar a la mujer de mi hermano, le voy a hacer un hijo también. No, no es así, no es así. Esas son las situaciones con estas leyes que tenían sus condiciones, que tenían ciertas condiciones. Con respecto a lo que es el pacto levítico, este pacto levítico es muy importante, por eso no podemos dejarlo de un lado. Este pacto, mira lo que dice acá, es establecido al final de los 40 años de andar por el desierto. Israel llega a la tierra de Moab, donde Balac, su rey, desea que Balaam, un falso profeta, maldiga a los israelitas y así él pueda vencerlos. Pero debido a que Balaam no puede actuar en contra de la voluntad de Dios, Balac invita a Israel a ofrecer sacrificio a sus ídolos, queriendo dominar a Israel por medio de la idolatría y la inmoralidad, a lo cual Israel acepta con prontitud. Entonces, ahora vamos nosotros a encontrar, vamos a encontrarnos con este pacto, el pacto levítico. En este pacto levítico vamos a ver una situación que ocurre. Israel venía pues derrotando a los pueblos, ¿cierto? Venía derrotando a los pueblos cuando Balac se entera de que Israel venía de gloria en gloria, derrotando a todo el que se le ponía a su paso, derrotando a todo el que se ponía a su paso. Balac se asusta porque dice, estos son como langostas, van a acabar con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces va y busca a un profeta que al parecer debía de tener dentro de su linaje, cierto conocimiento también de las escrituras, cierta autoridad también, y lo busca para que vaya y maldiga a Israel, vaya y los maldiga a Israel. Este hombre no vivía tampoco, no estaba dentro del pueblo de Israel. Por alguna razón él estaba lejos en las fronteras y allá lo fue a buscar Balac para que venga y maldiga a los israelitas. Entonces este hombre quiere hacerlo por causa de los tesoros que le estaba ofreciendo, ¿no? Él quería hacerlo, pero luego Dios habla con Balaam y le dice que no puede bendecir lo que él ya ha bendecido. Y es así como Balaam no maldice al pueblo de Israel. Sin embargo, como Balac no pudo lograr aquello, porque Balac hasta, yo me lo imagino a Balac llorando. ¿Cómo puede ser que en vez de maldecirme este pueblo, tú me lo bendices? ¿Cómo puede ser eso? Balac utiliza otro método. ¿Sabe cuál fue ese método? Ese método fue de llamar la atención de los hijos de Israel. Llamarlo a tal punto que los hijos de Israel se sintieron seducidos por las moabitas. Y estas moabitas hicieron que los hijos de Israel también adorasen a sus dioses, cayesen en la idolatría. Entonces, Israel estaba cometiendo este grave error delante del Señor. Sin embargo, ocurre algo en el libro de Números, capítulo 25, versículo 11. Y dice que entonces Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, Entonces, mira lo que pasa. Cuando Fines se encuentra a un israelita con una moabita, dice que él va y toma una lanza. Él va y toma una lanza y los traspasó a los dos. A los dos los traspasó y los dos murieron.
Israel había muerto una gran cantidad de personas por causa de este pecado que ellos habían cometido. Y por esa causa, Dios había raído de la faz de la tierra a muchos israelitas. Pero cuando Fines hace esto, se detiene y Dios hace una promesa, hace un pacto de paz. Esta acción que hizo Fines de detener la idolatría en la cual estaba cayendo los hijos de Israel, hizo que Dios haga también un pacto de paz con ellos. Por eso dice acá, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora Dios está haciendo este pacto con él porque Fines actuó queriendo proteger el honor de Dios, y esta acción limpió al pueblo, ya que mucha gente había muerto por causa de haber caído en la idolatría. Pero la promesa hecha a Fines es un pacto de paz. Este pacto incluyó a sus descendientes, pero lo separa del mosaico por una sencilla razón, porque este último pacto fue abrogado, el pacto mosaico fue abrogado por el nuevo pacto, pero el pacto con Fines se extiende hasta el milenio. ¿Por qué? Porque la estabilidad del sacerdocio, de los levitas, es verdad que en este momento, digámoslo así, está pausado. Y la próxima semana que veamos un poco más sobre lo que son los pactos abrámicos, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, esos pactos van involucrados directamente hacia la escatología, o sea, al futuro de lo que será la creación del Señor. Y es allí en donde la descendencia de Fines, los sacerdotes, volverán a ser restaurados en esa posición, en la posición en la cual ellos pues continuarán allí presentando sacrificio y adoración delante del Señor. Y para terminar, quiero avanzar, quiero terminar para poder empezar correctamente la siguiente clase, quiero terminar con este pacto que es el pacto abrahámico, el pacto abrahámico. En este pacto Dios prometió muchas cosas a Abraham, tanto que él personalmente le prometió que haría de él un gran nombre. Abraham tendría numerosos descendientes y sería el padre de una multitud de naciones. Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel. De hecho, los límites geográficos del pacto abrahámico se presentan en más de una ocasión en el pacto abrahámico. Es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico de Abraham. Esta es una referencia al Mesías, quien descendería del linaje de Abraham. Y aquí vemos en el verso 4, dice, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, tengamos claro esto, en este pacto abrahámico, de este mismo pacto abrahámico se desprende lo que es el pacto palestino, lo que es el pacto davídico y el nuevo pacto, porque nace, la raíz de todo esto está en Abraham. La próxima semana vamos a ver estos tres siguientes pactos, pero usted tiene que tener muy claro eso, y es que la raíz de todo esto empieza con Abraham. Por eso no lo puse después del pacto noémico, preferí primero tocar un poco sobre el pacto mosaico y el pacto abrahámico, hablarlo precisamente ahora porque este va directamente hacia la escatología. Observemos la diapositiva acá y miremos lo que dice la escritura. En el libro de Génesis capítulo 11, verso 27, Dios le dice a Abraham que él y su descendencia, su posesión será desde Ur de los Caldeos e inclusive le dice hasta Egipto. Miremos en este lado, en mi lado derecho, está Ur de los Caldeos y del otro lado está Egipto. Observamos nosotros acá que este mapa nos enseña el Negueb, nos enseña Siquén, nos enseña Harán.
nos enseña el río Éufrates. Por el otro lado encontramos también nosotros lo que es el mar Mediterráneo. Y por la otra parte encontramos nosotros lo que es también el mar Rojo. Entonces, Dios le está prometiendo, observemos ahora de esta forma, esta promesa de Dios. Dios le está prometiendo, imagínense, todo este territorio a Abraham y a toda su descendencia. Imagínense, este territorio incluye inclusive al mismo Egipto. Incluye al mismo Egipto. Ahora usted pregúntese y asocie esta promesa con la actualidad. Israel ha poseído Egipto. Israel es dueño de Siria. Israel posee todo este sector en el cual podemos ver acá en este mapa. No, Israel lastimosamente está reducido, si pueden ver acá, a este pequeño espacio, a este tan pequeño y diminuto espacio. Pero su promesa es poder obtener todo este territorio, que es casi 10 veces más grande del territorio que tiene. Entonces, ahora lo vemos de esta forma. Este es el Israel prometido. Este es el Israel que está dentro de la promesa, el Israel que Dios le prometió a Abraham. Imagínese usted, observamos nosotros ahora desde el punto de vista planetario. Todo este sector, desde este punto hasta este punto, que lógicamente lo vemos inmenso. Por acá tenemos el mar Mediterráneo. Por acá encontramos nosotros como la tierra que Dios le promete en el pacto abrámico en Génesis capítulo 15 al verso 18 es mucho más grande de la que poseen. Pero ¿por qué? Pregúntese usted, ¿por qué si Dios hizo esa promesa todavía Israel no la ha obtenido? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y es por eso que este es un pacto incondicional. Este es un pacto incondicional el cual se va a dar independientemente del estado en el que se encuentre Israel en la actualidad. Independientemente de cómo está Israel en la actualidad, Israel va a llegar a poseer toda esa posesión, esa cantidad de tierra, toda esa cantidad de terreno. ¿Por qué? Porque es la promesa que Dios le hizo. Es la promesa que Dios le hizo. Aún no lo han hecho. Por eso esta promesa es la promesa para el milenio. ¿Por qué? Porque el milenio precisamente tiene ese objetivo. En ese objetivo, y de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham, dice que su descendencia poseerá toda la tierra. La poseerá toda. ¿Será que ahora Israel ha poseído toda la tierra? No lo ha sido. Están esparcidos. Algunos, otros ya han vuelto a su tierra. Cuando veamos el pacto davídico, vamos a ver cómo también Dios le promete que el reino permanecería para siempre, hablando también acá del Mesías. Y sinceramente, Cristo en realidad reina en la actualidad sobre toda la tierra, pues tampoco lo es así. Así como Israel tampoco gobierna en toda la tierra, ni es principal en toda la tierra, porque esta promesa es para el milenio, en donde al fin, por eso es que el milenio, después de que el anticristo cae, de que Satanás es atado por 1000 años y el anticristo y la bestia, el falso profeta, son derrotados por Cristo en su segunda venida, será el momento en el que los ojos de Israel, los ojos de todo Israel, que aún en la actualidad no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice que ellos se estremecerán porque ellos lo verán venir, lo que tanto negaron, lo que tanto lucharon, van a verlo cumpliéndose en ese momento. Y será allí cuando empiece el milenio, cuando Israel va a obtener toda esta posesión. Y será en este territorio
en donde se reunirán también todas las naciones a presentarse para adorar al Señor. Será en este mismo territorio. Por eso es que imagínense cómo va a ir. Van a ir de todas partes del mundo a Israel en la actualidad. No pueden. Israel es muy pequeño. Israel es muy pequeño para que de todas partes del mundo puedan ir allá a adorar al Señor. Pero en el milenio, la Escritura dice que de todas partes del mundo vendrán a adorar al Señor en ese lugar en donde el Señor mismo estará juzgando a toda la tierra y Él será el Señor por sobre todas las cosas. Será el Señor. Entonces, este pacto abrahámico influye mucho en esto. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más sobre lo que es esta escatología, y cómo se relacionan el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Por eso es que estos pactos los vamos a tocar al final. ¿Sí? Dejamos por acá esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya les voy a activar los micrófonos. Pueden activar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Ahora Dios le bendiga. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es que si va a dejar actividad, deberes. Sí. Gracias. Me estaba olvidando. Y felicito a los que están siempre atentos presentando las tareas. Es muy fácil la tarea para esta semana. Ustedes investiguen el significado de la palabra dogma. La palabra dogma, D-O-G-M-A. Usted investigue el concepto de lo que es dogma y también investigue el concepto de lo que es liturgia. También quiero pedirles a todos, estoy seguro que los trabajos que han venido realizando los tienen guardados, ¿cierto? No simplemente están ahí en el aire y ya se les perdieron, ¿no? Quiero pedirles a todos, ya esta semana terminamos con los pactos y vamos a entrar al objetivo de estas investigaciones. Y quiero pedirles que ustedes las revisen los conceptos de hermenéutica, vuélvanlos a leer, exégesis, los conceptos de doctrina, sana doctrina, vuelvan a leer lo que son los métodos de interpretación y también lo que ahora les estamos mandando, el concepto de dogma y de liturgia. Traten de asociarlos. Yo voy a hacer preguntas para la clase que estamos preparando. Y quiero que usted trate de asociar cada una de las investigaciones que les han sido enviadas. Traten ustedes de asociarlas para a ver si que ustedes entienden un poco más en qué se relaciona hermenéutica, exégesis, los métodos de interpretación con la doctrina en realidad, en qué se relaciona, cómo es que en realidad estamos interpretando la Biblia, cómo la estamos leyendo, en qué forma, ¿sí? Entonces, esas son las tareas, investigar el concepto de dogma y el concepto de liturgia. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Mil disculpas, pastor. Una cosita más quisiera pedirle. Si no es mucha molestia, ¿sí podría hacer el favor de enviar las diapositivas que dio la clase de hoy día? Porque yo estoy pasando todo mi cuaderno para tenerlo archivado. Eso es todo, gracias. Sí, las diapositivas ya se las envío la próxima semana, cuando ya la próxima semana terminamos estos pactos que a partir de aquí en adelante, precisamente del pacto abrámico, mire, acá, como lo pueden ver en su pantalla, todos los pactos se cumplen en el milenio, ¿no? Pues su raíz está en Abraham. De esta promesa que Dios le hizo, sale el objetivo del pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. En realidad, esta parte es sumamente importante, Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que termina allí. Les envío
las diapositivas, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, las clases están grabadas. Yo se las he enviado, precisamente ahora también estoy grabando, ya en breve detengo la grabación. Por favor, todos pongan presente. Todos escriban su nombre y la palabra presente, por favor. Escriban su nombre, su apellido, como ustedes nos los dio en la ficha, y luego pongan la palabra presente. Presente. Su nombre, Daniel Tigua Suárez, presente, así. Así. Su nombre y la palabra presente. ¿Alguien más tenga otra pregunta quizá? Pastor Mario, que el Señor me lo bendiga, un gusto verlo. Pastor Mario Caballana, qué hermoso tiempo que vivimos esta semana en el ayuno, un tiempo glorioso en la presencia del Señor, habiendo visitado su congregación. Un abrazo a la distancia. Aprovecho para saludarle en este momento. ¿Alguien que tenga una pregunta entonces? Gracias, mi amado pastor. Muchas gracias. Fue de gran bendición su venida a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. Y no será la primera ni la última. Amén. Amén. La gloria es del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Eso, su nombre y la palabra presente. Creo que es muy importante que todos nosotros entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso es que, imagínense, si usted observa las dispensaciones y observa ahora los pactos, se va a dar cuenta como todas estas dos áreas tienen un objetivo siempre, y es hablar del futuro, Eso es escatología. El estudio, la ciencia que estudia el final de los tiempos, cómo va a ser y cuáles son sus objetivos. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Por ahí alguien activó el micrófono? Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Cuando no hay preguntas, quiere decir que lo entendieron todo. Ahora, yo les digo, yo les hago una pregunta ahora a ustedes y están, si han entendido todo lo que hemos hablado, entonces ustedes tienen que estar aptos para poderla responder, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿están aptos para hacerles yo una pregunta de lo que hemos hablado? ¿O quieren preguntarme mejor? Si algo no les ha quedado claro, escojan. Mi amado pastor, estaba atento a la clase, pero como también estoy recibiendo clases de canto, no pude escuchar, pero cuando termine usted, volveré a escuchar nuevo la clase y si hay alguna pregunta, la haré. Espero me entienda. Hay algunas cosas como pastores que tenemos que hacer. Pero sí, en las próximas clases le haré muchas preguntas porque soy bien preguntón. Pero Amén. Preguntas específicas y claves acerca de lo que estamos estudiando. Amén. 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 Por cierto, tengo una pregunta de nuestro hermano Josué Vallejo. ¿Está por ahí, hermano Josué? Perdóneme que no le había respondido a una de las preguntas que me hizo. Con respecto a lo que el módulo dice en relación a los capítulos que hay en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era la pregunta, hermano Josué? Pastor, Dios le bendiga, muy buenas tardes. El Señor me lo bendiga. Lo que pasa es que el otro día incluso estábamos en la iglesia hablando acerca de esos capítulos y en una prueba que nos hicieron me salió a mí que en el Antiguo Testamento había uno menos de lo que normalmente se dice. Y en el Nuevo Testamento hay, o sea, un ejemplo, en el Nuevo recuerdo que es 260, pero en realidad hay 261, contando libro y capítulo por capítulo. Y en el Antiguo Testamento creo que hay, si no me equivoco, 969, 89, algo así. Ajá. Entonces quería saber si en un caso soy yo el que está errado o por un caso ahí se equivocaron. Entonces quería saber eso de ahí, pastor. Oh, ya. Buena pregunta, muy buena pregunta. Con respecto a los capítulos, mucho más que todo, creo que cuando nosotros vemos en internet
buscamos respuesta a ciertas preguntas, qué importante por eso es que nosotros también conozcamos un poco de historia y estudiemos también la escritura para que nosotros no simplemente aceptemos las cosas como la dicen, sino que también podamos nosotros encontrar ciertos errores o cosas que no están de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo. Y en respuesta a esta pregunta, hay una gran diferencia en lo que son los capítulos, por sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, con respecto a las Biblias y a las versiones. Porque, por ejemplo, la versión católica, si no me equivoco, tiene 46 capítulos, la versión católica. Y usted puede, cualquiera puede quizás estar investigando cuántos capítulos tiene en el Antiguo Testamento y le va a salir los capítulos que hay en la versión católica. Entonces, eso indica que ya no van a ser los 929 que nosotros tenemos en la Reina Valera, que está simplificada hacia lo específico, a lo que no contradice la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También, por ejemplo, los ortodoxos, ellos tienen 52 libros, si no me equivoco, o 51 o 52 libros son los que manejan la Biblia ortodoxa, lo que manejan los judíos en su versión ortodoxa. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, ellos no tienen lo que tienen los católicos. Los católicos tienen Baruch, tienen Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, y no sé cuál se me está quedando por allí. Son libros que yo los considero como libros históricos. Yo los considero como libros que en realidad son considerados como apócrifos porque era un tiempo en el cual no había inspiración divina. No había inspiración divina, los profetas habían callado y por eso es que el pueblo cayó en idolatría, en paganismo y en muchas situaciones semejantes. Los ortodoxos, en cambio, tienen otros libros. Allí encontramos en los ortodoxos, por ejemplo, el libro de Enoch, encontramos con los ortodoxos, se me fueron otros nombres ahora. Bueno, pero hay otros libros que muchos no tienen acceso, no tienen acceso a aquellos, no los han investigado, no los han leído. Entonces, ellos tienen por eso, en su Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, en su Antiguo Testamento, ellos tienen 50 o 51 capítulos, no me acuerdo bien si son 51 o 52, algo así. Y los católicos tienen, en cambio, 46, si no me equivoco, 46 tienen. Nosotros tenemos 39 libros. Entonces, de allí diferenciaría, si hacemos una investigación, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Me va a salir quizá una respuesta católica que va a tener casi 1000 versículos. En los ortodoxos me va a hablar de que tiene unos 1200 capítulos, perdón. Unos 1200 capítulos. Entonces, varía de acuerdo a las versiones que se estén manejando, de acuerdo a eso. Espero con esto haber contestado su pregunta, mi amado hermano. Amén, pastor, amén. Sí, sí le entendí. Muchas gracias. Gracias a usted también por dejarme con esa satisfacción. A ver. Voy a ponerme a investigar un poco más de ese asunto, de ese capítulo que me está diciendo, de ese capítulo de donde me está saliendo. Voy a revisar nuevamente el mensaje de cuántos capítulos era que me decías allí que habías leído. Voy a revisar esa situación. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por favor, pongan la palabra presente y su nombre, ¿sí? Sí, bueno, pues damos gracias a Dios por esta tarde. Damos por terminada la clase, pero vamos ahora. Pastor Mario, si nos ayuda despidiendo esta clase, por favor. Amén, pastor. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos primeramente por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias por el aire, por el agua, por los alimentos, por la vida, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Padre eterno, que usted nos da de extender su reino, de predicar su palabra, Padre eterno, de aprender, Padre eterno, en este seminario. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos dé sabiduría, Padre eterno, a nuestro profesor, más sabiduría, entendimiento, discernimiento, y también a nosotros, Padre eterno, para poder llegar al punto al que los maestros se han propuesto llegar para con nosotros y poder crecer en entendimiento, en conocimiento, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amado Padre, te damos gracias, Señor, porque estoy seguro
que hemos adquirido un conocimiento tan rico y tan grande, conforme está en tu perfecta y santa voluntad. Gracias te damos por todo. Bendice a la pastoral, a los hermanos, a todos los siervos que están en este grupo, en este seminario. Señor amado Padre, para cada día, Señor amado, con tu entendimiento, tu sabiduría, poder seguir proclamando tu verdad, tu palabra, y con la ayuda de tu Santo Espíritu, traer las almas a los pies de Cristo y tener un pueblo edificado conforme a tu palabra y no conforme a dogmas o conocimiento o sabiduría humana. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, nunca se aparte de nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, que el Señor me los bendiga. No se asombren si en los próximos días se encuentran en situaciones en las cuales les van a ocurrir que van a tener que responder justamente con las cosas que están aprendiendo. ¿Sabe qué significa eso? Es que están aumentando sus capacidades en su conocimiento. Y por ello es que Dios también va a irlos promoviendo a cosas nuevas a cada uno de ustedes. Si las situaciones se ponen un poco, las preguntas son un poco más difíciles para las que en algún momento ustedes habían recibido por parte de alguien, en la actualidad se vuelven más difíciles, es porque Dios ya ha visto en ustedes esa capacidad y por eso permite que así se den las cosas, así se den las situaciones, porque su capacidad en conocimientos va a aumentar. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Voy a quedar un rato por acá también para ir revisando la lista. Amén, pastor, amén. Bendiciones para usted y toda su familia. El Señor me los bendiga a todos. Un abrazo. Amén, bendiciones para todos. Amén, amén. Gracias.